Vamos a empezar con este primer panel. Está previsto que hablemos de crecimiento, de escalar, está previsto que hablemos de salir de tus fronteras, de entrar en mares nuevos. Mateo, vaya temazo que te has sacado para el Summit de este año. Viva la épica. Entonces, vamos a hablar de crecimiento y de escalar de la mano de tres compañías que están construyendo cosas únicas, que están marcando la diferencia en sus respectivos verticales y con los que creo que vamos a tener una conversación muy inspiradora. Entonces, dejadme que invite a que nos acompañe aquí en el escenario Sandra, cofundadora y CEO de Twinco Capital, David, cofundador y CEO de Maisa, y Víctor, Chief Sales Officer de Multiverse Computing. Entonces, fantástico. Esto de momento lo hemos hecho bien, nos hemos sentado donde tocaba, ¿no? Estamos, ¿no? Sí. Estamos alineados, ¿no? Venga. Oye, vamos a hablar de lo que queráis. O sea, las preguntas es lo de menos. O sea, aquí vuestras cabezas son las que tienen las ideas potentes. Entonces, las preguntas son la excusa para que llevemos la conversación donde queráis. Yo, si os parece, hago una muy breve intro de vuestros proyectos para que todos tengamos contexto y sobre esa breve intro añadís, hacéis matices. Os haré una primera pregunta concreta a cada uno y luego ya nos ponemos a hablar de crecimiento, escalar, etc., ¿no? Voy a empezar contigo, David, si no tienes inconveniente. No. Es que el caso de Maisa a mí me explota un poco la cabeza. Entonces explico el porqué. Esta es una empresa que se constituye en 2024, o sea que no sé si llegamos a un año de vida. Año y medio, sí. Año y medio de vida. Y ya está dando la vuelta por el mundo trabajando con bancos internacionales de Europa, Estados Unidos, con casos de uso probados que funcionan y ya generando revenues. Es verdad que esto tiene una trastienda, ¿no? O sea, vienen de tener mucha experiencia en esto, ya habían tocado varias teclas que funcionaban y ahora lo que están haciendo es desplegarse. ¿Os habéis especializado en desarrollar agentes de IA ahora en banca? Con una idea muy clara, ¿no? O sea, sabéis que la banca tiene procesos complejísimos, muy ineficientes y lo que estáis haciendo de saque es ir a eficientar eso y mejorar eso. O sea, nos vais a vender la promesa de solucionar el legacy que tienen los bancos con el tema de los procesos, ¿no? ¿Cómo fue, o sea, cuál fue la tecla que tocasteis? Y si nos puedes dar algún ejemplo en el que veis que esto empieza a funcionar y la IA puede empezar a resolver cosas muy complejas. Realmente la tecla fue que nosotros no empezamos como lo típico que te dicen de una startup de busca un problema a nivel de negocio y busca un caso de uso. Nosotros empezamos como dos frikis que nos gustaba mucho la IA y aunque se creó en 2024, pues llevábamos metidos en esto un montón de años. Y teníamos la sensación de que no se enfocaba la IA de la forma adecuada. La gente no entendía que no te podías fiar de los resultados ni te vas a poder fiar. Entonces veíamos que cuando esto escale en velocidad y la IA te esquiva un Quijote por segundo, que pasará en cuestión de 3 o 4 años, ¿cómo vas a saber que ha hecho bien la tarea? No puedes. Entonces decidimos apuntar a una dirección súper opuesta y estuvimos un año, todo 2024, con una tecnología tras estar un montón de meses investigando, viendo qué hacíamos con ello. O sea, en plan, tenemos un motor súper potente y qué hacemos con ello. Y tras estar un año hablando solo con clientes y viendo qué era lo que necesitaban, nos dimos cuenta que había un valor enorme en hacer que la IA fuera trazable y determinista a la hora de ejecutar procesos y decidimos apostar en esa dirección con un producto. Y el punto de inflexión fue cuando las primeras reuniones me decían, ¿pero esto para qué vale? Hasta que me empezaron a preguntar cuánto vale. Entonces dije, aquí hay, aquí hay que rascar. Y desde ahí hemos empezado a crecer y en banca encontramos un súper nicho, que no es un nicho, es un land and expand. Hay muchísimos procesos, muchísimas partes dentro del banco y vimos que era suficientemente grande y potente como para poner nuestro foco ahí. ¿Y un caso de uso concreto que puedas compartir? Desde Trade Finance, Document Review, hasta caso de uso de Auto Loans, donde había muchos humanos haciendo revisión documental para hacer aceptación de un crédito en coche, en el caso de consumer, y a día de hoy hablamos de 40.000 horas al año de humanos,
y tardaban 40.000 horas, has dicho. Sí, y tardaban una semana en dar respuesta, casi, por todo lo que había que hacer, y porque había cola. Y han sido capaces de... Bueno, ahora tardan 7 minutos en hacerlo. Y es automático, entero. Lo de Trade Finance luego se lo tienes que contar con detalle a Sandra, que le va a interesar. Sí. Oye, Sandra, vamos a hablar de Twinco, que también es un proyecto fascinante. Twinco es algo más veterano que Maisa. Comenzó la compañía en el 2016, ¿no? Creo recordar. ¿2000? 19, ok. Bueno, no llegáis a la década, pero ya han sido años bien aprovechados. Habéis construido la solución, funciona. Tú venías de una experiencia muy fuerte en banca, comercio internacional. Viste en su día que había una necesidad muy fuerte que no estaba atendida y construyes una solución para financiar la cadena de suministros en end-to-end. Así fue. Y a día de hoy, trabajando con clientes en Estados Unidos, Europa, Asia, o sea, ya habéis dado la vuelta al mundo. Luego, al final de nuestro rato de charla, recuérdame que tengo que decir una cosa sobre la vuelta al mundo del Cano. Entonces, yo veo que Twinco tiene dos propuestas, o sea, en la propuesta de valor tiene dos cosas muy potentes, ¿no? Y tú me matizas. Una es la posibilidad de eficientar muchísimo la cadena de suministros, ayuda a que no haya roturas, a que sea muy eficiente, a que funcione bien. Y la segunda son el network effect, el efecto red. Cuanto más clientes y proveedores hay en la red, más la usan, mejor funciona, más valor aporta, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión cuando empezáis a construir Twinco? A día de hoy, echas la vista atrás, ¿cuál es el punto de inflexión donde veis que os dais cuenta de que Twinco empieza ya a ser potente? Bueno, efectivamente, nosotros al final, y por también poner un pelín en contexto, nosotros financiamos, Twinco financia toda la cadena de producción, estamos centrados en el sector textil y básicamente lo que hace es cuando una compañía como Mango, el Corte Inglés, emite una orden de compra, todos sus proveedores en Pakistán, Bangladesh, a nivel mundial necesitan liquidez para producir esa orden de compra. Y Twinco tiene pues una solución única que les permite financiar desde el principio de la orden de compra todo el proceso de producción hasta pago final de la factura. Y cuando dices, ¿cuál es el punto de inflexión? Yo creo que a veces es un poco como los teenagers, ¿no? Los adolescentes. Yo tengo 2 niños con 14 y que de repente dan ese salto de crecimiento y uno se lo nota, más que nada. Las piezas han encajado y se da ese salto de crecimiento. Y con nosotros fue precisamente ese momento donde ya teníamos un número de proveedores comunes entre los varios compradores. Y ahí, de repente, se ve ese efecto red de que hablabas, ¿no? Al final nosotros pues, empezamos con el Corte Inglés, por ejemplo, financiábamos un gran número de sus proveedores a nivel internacional. Esos proveedores satisfechos con Twinco y utilizando Twinco de una forma recurrente para financiar su producción día a día, empezaban a decir, ¿por qué no hago esto también con este otro cliente mío? Nos presentan ese cliente. Yo creo que ese salto también nos ha dado además datos, ¿no? Cuanto más clientes comunes tú tienes en tu proveedor, más datos sobre su performance tú tienes y por lo tanto mejor tu capacidad de análisis de riesgo y mejor tu capacidad de escalar. Ese momento de inflexión es cuando tú dejas de intentar convencer cliente a cliente y ves que el propio ecosistema está acelerando por sí mismo. Eso es como el momento que dices, ahí estamos. Y bueno, desde entonces ha sido escalar y hemos financiado ya casi 1.000 millones, ¿no? Vaya cifra. De dólares. Enhorabuena. Víctor, vamos a por Multiverse Computing. ¿Vosotros comenzáis en el 2019? ¿Tengo bien el dato? Junio de 2019. O sea, que también sois una empresa muy nueva. Sí, estáis ahí batallando. Vosotros empezáis en el ámbito de la computación cuántica, seguís estando en ese vertical, seguís trabajando ahí. En un momento dado encontréis que hay un nicho, que ahora nos lo tienes que contar, sin mucha technicality. Tienes que hacerlo sencillo. Entonces, encontréis que hay un nicho para todo lo que sabéis y hacéis en computación cuántica, llevároslo al ámbito de la compresión de modelos de inteligencia artificial, modelos de lenguaje generativo. Entonces, sois capaces de comprimir un modelo de inteligencia artificial en un 95%, manteniendo su precisión.
Luego hay un dato de temas de inferencia, etcétera, que a mí se me escapa un poco, pero ahora nos lo explicas. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo una empresa que ibais por un camino detectáis en un momento dado y os abre un camino aparentemente muy potente, que es llevar los modelos de inteligencia artificial a los dispositivos locales sin necesidad de estar conectados a la nube? Sucede de casualidad, y esa es la realidad, y sucede porque estamos escuchando al cliente. En realidad, nosotros trabajamos con dos tipos de técnicas, lo que llamamos computación cuántica, algoritmos de computación cuántica, quiere decir que corren sobre un hardware cuántico real. La tecnología está en un estado de madurez muy bajo, no se puede resolver ningún problema real. Pero también proponemos otro tipo de técnicas que llamamos de inspiración cuántica, que son técnicas que están inspiradas en cómo funciona la mecánica cuántica, pero corre sobre hardware clásico, sobre ordenadores clásicos, CPUs, GPUs. En el 2019, cuando empezamos a trabajar en problemas también de banca, por ejemplo, de pricing de derivados financieros, ¿no? Poner precio a derivados financieros. Y el objetivo en los proyectos de banca, de hecho BBVA fue uno de nuestros primeros clientes, el objetivo era intentar hacer esos modelos más explicables, utilizando estas técnicas, las técnicas de inspiración cuántica, en concreto las redes de tensores, hacer esos modelos más explicables, que no fueran una caja negra. En un momento determinado, un cliente, que fue Bosch, nos pregunta, oye, esto de hacer los modelos más explicables no es muy interesante para nosotros, pero fijaros que habéis reducido el tamaño, el número de los parámetros para hacer esa explicación. Y nos quedamos, bueno, ¿y esto qué pasa? Dice, es que habéis probado esto de los LLMs que están por ahí dando vueltas, y nos quedamos, pues no, pero déjame que lo hable con el equipo de research a ver si sabemos qué es esto de los LLMs, ¿no? Los modelos de lenguaje grandes. Y entonces en el 2023 publicamos el primer paper mostrando cómo las redes tensoriales son capaces de reducir el número de parámetros de las redes neuronales, ¿no? de los modelos de IA, ¿no? Los parámetros nos los podemos imaginar como las neuronas en nuestro cerebro, ¿no? En el mundo de la IA actualmente, la única manera que conocemos de mejorar la precisión o mejorar las capacidades de esa inteligencia artificial es aumentando el número de parámetros. Empezamos en los años 60 con redes neuronales de 10 neuronas, llegamos hoy actualmente a redes neuronales de 2 billones españoles, 2 trillions americanos de parámetros. Ha habido un crecimiento exponencial en el número de parámetros, en el número de neuronas de esas redes neuronales, ¿no? Esto lo que ha aparejado, el problema que trae esto es que necesitamos, como sabéis y leéis en las noticias, muchos centros de datos con mucha computación, costes muy altos de estas redes neuronales, tiempos de ejecución lentos, tardamos segundos en recibir una respuesta de estos modelos, trae aparejado una serie de inconvenientes, ¿no? Con nuestras técnicas lo que hemos conseguido es reducir el tamaño de esas redes neuronales, centrándonos en la parte importante de esa red neuronal y, por lo tanto, perdiendo poca precisión. Reducimos las redundancias de esa red neuronal, ¿de acuerdo? Y eso nos permite, pues, ejecutar modelos en el Edge, ejecutar modelos en nuestros workstations con poca memoria. Si hablamos de infraestructura cloud o de data centers on-prem, significa invertir menos CAPEX, reducir los costes de operación porque reduce el consumo de energía. Tiene una serie de ventajas de negocio el hecho de comprimir esos modelos de IA. Oye, desde que dijisteis vamos a intentarlo hasta que conseguisteis reducir un modelo al 95% manteniendo precisión, ¿cuánto tiempo llevó? ¿Qué esfuerzo implicó? Pues el primer modelo que hicimos fue Llama 2 7B, de 7.000 millones de parámetros. Y eso nos llevó medio año del equipo de research probando las mismas técnicas que utilizábamos para aplicarlas a ese tipo de modelo. O sea, el equipo de research estuvo como unos 6 meses aproximadamente hasta que mostraron resultados y mostraron que era posible hacerlo. Luego, en el momento en que tuvimos los primeros resultados, los empezamos a explicar a los clientes y fue inmediata. La reacción del cliente es inmediata, ¿no? Como decía David, en el momento en que tú te vas a un cliente, le explicas y dices quiero probarlo, dices, ostras, aquí hay petróleo, ¿no? Aquí hemos descubierto, hemos tocado la tecla, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido en los últimos 2 años escalar la compañía y focalizar esfuerzos en este área. Okay. Oye, creo que ahí vamos a hablar ahora de cómo estáis escalando vuestros proyectos, ¿no? Yo creo que hay un denominador, o sea, sois empresas que os dedicáis a cosas verticales muy distintos. Sandra, ¿no? Nos decía antes, hacemos cosas muy distintas, pero creo que hay un denominador común en general, mucha tecnología, muchos datos, necesidad de mucho capital también.
y seguramente, incluso lo más importante, necesidad de un talento muy concreto, muy especializado y muy bueno. ¿Cómo estáis planteando cada uno de vosotros vuestras estrategias para seguir escalando, seguir creciendo? ¿Vuestros casos ya habéis llegado a un nivel en el que habéis validado casos de uso? En el caso de Twinco, incluso ya está escalando. Vosotros tenéis casos de uso probados que funcionan ya en producción y ahora entráis en la etapa de escalar. Y en el caso de Multiverse, tenéis el producto, os miráis a la cara y decís, eureka, esta tecla funciona y ahora tenéis que escalar. Entonces, ¿cómo estáis planteando el futuro cada uno? No, puedo empezar yo. Por favor. A ver, para nosotros concretamente, y efectivamente te decía antes de empezar que no es justo, ¿no? Yo estoy aquí con el IA, que es como fashionable en este momento, y hablando de crédito y financiación. Y eso, en realidad, a la hora de escalar para Twinco ha sido muy importante, porque nosotros somos, en realidad, una compañía financiera que gestiona el riesgo de crédito y a la vez una compañía tecnológica. Entonces, para nosotros fue muy importante definir primero cuáles son los puntos donde no podemos negociar en términos de calidad en el momento de hacer el deployment. Para nosotros eran temas de compliance, de gestión de riesgo y monitoreo de riesgo, y eso nosotros no lo podíamos comprometer, por lo tanto, teníamos que ser muy cautelosos a la hora de lanzarlo, desarrollarlo, testarlo y solo lanzarlo al mercado efectivamente cuando estábamos absolutamente convencidos que esa pata era bulletproof. Y por otro lado, en lo que es la tecnología, el producto, la experiencia de usuario, ahí sí teníamos que mantener una cultura muy ágil de testar y aprender. Y para nosotros fue, por un lado, el gran reto, ¿no?, de mantener esas dos culturas a la par y contratar talento con estas dos características muy distintas. Por otro lado, fue lo que nos ha permitido escalar de una forma muy potente, porque al final el buen performance de nuestro crédito, de nuestro portafolio, digamos así, de financiación, nos ha mantenido una credibilidad y una capacidad de conseguir pues, inversores como BBVA Spark. Y por otro lado, la agilidad desde un punto de vista de tecnología, en lo que nos ha permitido también ofrecer a clientes gigantes como el Corte Inglés o Mango o otro en Estados Unidos y en Francia, una experiencia de usuario única también. Entonces, bueno, eso fue el reto y eso fue lo que hemos tenido muy claro y tener que ser muy disciplinados. David, en el caso de Maisa, antes me hablabas de que tenéis una tesis muy contraria al resto en lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Sí. ¿No? Entonces, sí, desarróllala y engánchala con el tema de cómo queréis escalar. Que una puntos, ¿no? No es que sea contraria, es que para el mercado que nosotros estamos abordando no funciona lo que se está haciendo, porque no puedes verificar. O sea, hay un problema de base y lo ligo con cómo escalar. Hay un problema de base en la inteligencia artificial y es que eso es probabilística. Y aunque puedas reducir temas como el concepto de alucinaciones, de que se invente el contenido, aunque supongamos en un futuro que se reduce a cero, sigue habiendo otro problema y es que lo que te dice el modelo que va haciendo, la famosa cadena de pensamiento, no es verdad, no es verídico. Y el problema dices, vale, pero bueno, si el resultado está bien no me importa tanto. El problema es que tú no sabes si el resultado está bien y tienes siempre que poner a un humano a revisar que esté bien. Y el humano no puede revisarlo porque no se puede fiar de cómo ha llegado a la solución. Entonces tarda más tiempo en intentar descifrar por qué ha dado ese resultado y cómo ha hecho lo que ha hecho que en hacer la tarea por sí mismo. Entonces el retorno de la inversión no existe y se va. Sigues teniendo que meter al humano en el loop para hacerlo. Nosotros, eso vale muy bien para muchos casos de uso, pues marketing, customer service incluso. Hay muchas cosas para lo que sí que funciona y por eso se está utilizando. Pero si te vas al mercado regulado, eso no funciona, porque te va a venir el regulador y te va a decir, ¿por qué has aceptado ese crédito? Te vas a decir, porque la IA me lo ha dicho. No, obviamente no puedes hacer eso. Entonces necesitas cierta traza, cierto código, porque nosotros trabajamos solo con código, hacemos que los modelos en vez de dar respuestas den código,
Y con eso conseguimos obtener que cada resultado de esos casos de uso que te he dicho y otros pues sean totalmente trazables y dados los mismos datos tengo el mismo resultado porque ya no utilizo la IA. Para mí la IA solo es una herramienta de crear código para resolver un problema, entre comillas. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros nos hemos encontrado para escalar? Pues que somos una empresa muy horizontal, así que nos tuvimos que centrar en un sector, por eso dijimos banca y finanzas, pero nosotros nos expandimos horizontalmente. Pues podemos entrar en el equipo de Wealth y luego saltamos al de Consumer, y eso para un país, y luego hay que expandirse internacionalmente. Y que nosotros no podemos hacer esto solos. Ya no por nada, somos 40, hace unos meses éramos 15, al final del año seremos 60, el año que viene 100 o algo, o sea, porque estamos en ese momento de explosión. Entonces nosotros estamos en un reto muy complejo porque tenemos que hiperescalar. No tenemos que escalar, tenemos que hiperescalar porque tenemos una oportunidad real, no hay nadie en el mercado que pueda ofrecer esta propuesta de valor en este momento y eso es una oportunidad, entonces tenemos que correr. Y no lo podemos hacer solo. Los bancos, el BBVA, otros, sois muy grandes. Entonces, hemos encontrado metodologías de escalar a través de partners y como Maisa centrarnos en lo que somos, que es una deep tech, y seguir innovando en tecnología, porque es lo que nos hace diferenciales, la tecnología y la perspectiva que tenemos de cómo escala esto. Y luego cerrando acuerdos para que en otros mercados regulados, donde también lo que nosotros tenemos de propuesta de valor tiene impacto, pues te alías con un consultor, con un integrador y que ellos se encarguen de hacer el go-to-market y tú les das el producto. Pero sinceramente vamos a descubrir muchas cosas en el proceso porque el mercado es nuevo también. Estamos creando trabajadores digitales, estamos creando una nueva forma en que las empresas operan. Nos estamos encontrando en los bancos en los que estamos escalando con ¿y qué hacemos ahora con las políticas de datos que vienen de aquí y de allá? Hay muchos problemas por resolver. Pero mola. A mí me gusta. Tenéis que pensar en los casos de uso, uno para la financiación de la cadena de suministros. Match habrá seguro. ¿Eh? ¿Seguro? Seguro que hay. Víctor, en el caso de Multiverse, porque estáis en una etapa anterior. O sea, ¿no? Estáis con el Eureka y ahora pero hay que entrar en los casos de uso antes, ¿no? Para poder escalar. Tener la solución, tener un modelo comprimido, nuestro producto son los modelos comprimidos en sí mismos, no es suficiente para escalar. Tuvimos que determinar quién es nuestro comprador, a quién le vendemos esto de los modelos comprimidos, porque tampoco había tantas empresas. Había algunos competidores que han sido adquiridos por NVIDIA y por IBM, pero no había experiencia en cómo vendemos o cómo comercializamos modelos comprimidos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es a quién nos tenemos que dirigir, quién es nuestro buyer persona, quién es la persona a que esto le puede interesar y cuáles son los mensajes que hay que lanzarles, ¿no? Esto fue la primera experimentación que tuvimos que hacer rápidamente y hablando con los diferentes, los que pensábamos eran nuestros posibles clientes, ¿no? Una vez hemos entendido a quién nos tenemos que dirigir y qué mensajes les tenemos que lanzar, principalmente los mensajes, pues menos cómputo, menos memoria, mejor experiencia de usuario, por menos latencia, mayor velocidad, mayor throughput. Este tipo de mensajes, una vez los tenemos identificados, es cómo los ponemos ahí fuera, ¿no? Entonces, hemos experimentado con varias opciones. Nos está funcionando Canal, grandes integradores de sistema. En Francia, Soprasteria, Deloitte, Accenture, los grandes integradores de sistemas, que tienen al cliente y proyectos de IA generativa o de IA en general con esos clientes. A través de fabricantes de chip, tenemos relación con NVIDIA, Intel y Qualcomm, que nos abren puertas a sus OEMs, a sus fabricantes, a los fabricantes de equipos. Nos hizo falta también para escalar capital. Cerramos una serie B de 180 millones de euros que nos permite contratar personal, que nos permite seguir desarrollando, comprimir modelos. Y bueno, ha sido un proceso y está siendo un proceso de continua iteración. Creemos que lo más importante para una startup es la velocidad, ser capaz de testear lo más rápido posible lo que funcione, lo dejas y lo que no, lo desechas. Y eso a todas las capas, no únicamente a capa de desarrollo, de probar nuevas técnicas de compresión de modelos o evolucionar esas técnicas, también en el equipo comercial, ¿no? ¿Qué mensajes funcionan, cuáles no?
a qué tipo de clientes vas y cuáles no, iterar rápido. Oye, hablamos un poco de producto. Tenemos tiempo, ¿no?, para un par de temas más. Bueno, si queréis, hablamos un poco de producto. Siempre hay trade-offs, ¿no?, en el mundo del producto. Desarrollo para el cliente o desarrollo para el producto, ¿no? Me centro en especialización o voy a crecimiento. Cada uno de vuestros casos, ¿dónde han estado esos trade-offs? Cuellos de botella que también podáis tener. David. Sí, hay un montón. Son los que tenemos que ir resolviendo. Realmente, a nivel de trade-off, es que ha sido más a nivel, te diría más que más a nivel de organización. O sea, si estás creciendo a esta velocidad, nosotros hemos tenido que crecer casi organizándonos como piña. O sea, no podíamos hacer procesos al inicio, te digo, antes de llegar a tener el producto. No te hablo ya solo de producto. Te hablo de, el trade-off ha sido horas y fines de semana, ha sido tu vida, o sea, personal, porque nos hemos metido todos y hemos hiperacelerado a lo que tenemos ahora. A nivel de producto, cuando hemos intentado hacerlo lo más generalista posible, entendiendo las dificultades que existen. Y los trade-offs se han encontrado más en que los bancos son sistemas tremendamente fragmentados, con muchísimas que cambian entre países y que lo que tiene que ver a nivel de infraestructura hemos tenido que rehacer. Al trabajar con ellos nos dábamos cuenta de que teníamos agujeros que hemos tenido que ir cubriendo, no de seguridad, agujeros de cómo hago que un trabajador digital, que lo comparto con todos vosotros para que nos haga una tarea, pero todos tienen permisos distintos sobre la misma herramienta. ¿Qué permisos tiene el trabajador digital? Porque la gente no quiere que impersone, por ejemplo, a mí mismo, no quiere que impersone a David, porque si no ya pierdo la trazabilidad de qué hace la IA y qué hacen los humanos. Entonces, nos ha tocado hacer el trade-off de crear un nuevo sistema de gestión de permisos, de políticas, casi orientado a banca y a finanzas. Que luego nos hemos dado cuenta que sirve para otras industrias, sí, pero yo te diría que para nosotros estuvimos un año invirtiendo en tecnología, seguimos invirtiendo en tecnología y el mayor trade-off ha sido el life-work balance, que ha sido empujar a muerte y seguimos haciendo eso. Pero a nosotros nos gusta. Víctor, ¿te animas tú? Creo que hay en nuestro caso nos hemos movido de hacer proyectos muy cercanos a I+D a intentar vender producto, ¿no? Yo creo que ahí hay un salto cultural que la organización ha tenido que hacer y que estamos en ese proceso de transformación a la venta de producto. Si yo me planteara el objetivo de este año, y estamos cerca de conseguirlo, es cerrar con 65 millones de euros de ARR, de Annualized Run Rate, de 65 millones de euros. A un año vista, si conseguimos bien encajar las piezas, sobre todo desde un punto de vista comercial, acercarnos a ciertas cuentas clave, nuestro objetivo a un año vista es triplicar esa facturación, ¿no? Para mí eso sería, hay ciertos indicadores que la compañía mide, el objetivo principal de este año sería triplicar esa facturación de cara al año que viene y cerrar una serie C en la que estamos trabajando. Creo que eso sería... Fantástico. Sandra, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, para nosotros, a nivel de trade-off específicamente, hubo dos decisiones muy importantes que hemos tenido que tomar. La primera era, al financiar, a tener una solución para la financiación de las cadenas de producción mundiales. Os podéis imaginar que hay muchísimas. Entonces, aquí la idea era, o nos vamos sector a sector, ¿no?, o vamos a varios sectores y diversificamos en ese sentido. Para nosotros fue muy claro que había un beneficio muy importante de irnos sector a sector, siempre y cuando evidentemente los sectores fueran suficientemente profundos, que es el caso, por ejemplo, del sector de la moda. ¿Y por qué? Porque ahí, efectivamente, primero tu conocimiento desde un punto de vista de datos, de gestión, etcétera, era único también en el mercado y te permitía testar lo que es el tema de datos dentro de ese sector y por otro lado, porque el efecto de red que te hablaba es evidentemente muchísimo más fuerte dentro de un sector, este concepto de proveedores comunes a varios clientes. Y por otro lado, el tema de la financiación. Al final, nosotros necesitamos
obviamente, financiación para poder hacer la financiación que estamos haciendo. Desde muy temprano hay la tentación de montar esa financiación de la manera como puedes, ¿no? Nosotros la hemos montado desde el primer momento de una forma muy profesional y hemos sido muy exigentes a la hora de pues, seleccionar nuestros aliados, etcétera, incluyendo BBVA Spark, insisto, pero eso evidentemente nos ha permitido después escalar con una seguridad muy distinta, pero eso ha sido el trade-off y evidentemente al inicio hemos tenido que ser más exigentes y más valientes también a la hora de tomar esas decisiones. Muy bien. Voy a hacer una última pregunta, ya vamos a terminar, quedan unos ya pocos minutos. Mirando hacia adelante, próximos 12, 18 meses, me interesa de Víctor, de ti, David, un poco visión y hacia dónde creéis que va esto, dónde estamos en 18 meses. Y luego que me deis un tip también, Sandra, en los próximos 12 meses, qué tiene que suceder en vuestros proyectos para que cuando nos veamos aquí el año que viene, nos podáis decir el 2026 fue un año espectacular. Entonces, te digo dónde veo la IA y también dónde nos Exacto. veo nosotros. Es que donde veo la IA... o sea, hay mucho... Lo que yo creo que va a pasar con la IA, por lo que nosotros estamos viendo, es la gente no sabe lo que ya se puede hacer a día de hoy porque se han quedado en ChatGPT. Todo el mundo se ha quedado ahí, no pasan de ahí. Y no ven lo que ocurre cuando empiezas a unir las distintas piezas que se están acelerando al mismo tiempo, en muchas más disciplinas que el lenguaje, en visión, en audio, y cómo si vas uniendo las piezas se va generando un valor muy, muy grande. Yo creo que el año que viene vamos a ver el primer impacto real del tema de agentes, trabajadores digitales, va a empezar a tener, o sea, se va a ver reflejado en el mundo real, quiero decir, se van a empezar a ver noticias de empresas y de que va acelerando, pero es muy difícil de ayudar a la gente a visualizar lo que viene porque es exponencial. Y nosotros, acordaos, una buena forma de pensarlo es el COVID. En el COVID en marzo pasamos de 0 a 100.000 casos en cuestión de 4 días. Y todo el mundo como que, ¿qué hicimos? Pánico, todo el mundo para casa, ¿no? Todo el mundo cerrado. Pues yo creo que con la IA está pasando algo similar y no lo está viendo la gente. Y es que no está creciendo linealmente. Y hay mucho interés en la gente que te dice, no, esto no va a funcionar, no va a escalar, no va... Y no es el mensaje que yo transmito, es esto es real y lo que va a pasar es que va a haber un cambio está habiendo un cambio de paradigma enorme y lo que yo visualizo y donde también nos vemos nosotros, o sea, nosotros el año que viene consideraremos que es un éxito si somos capaces de que ya lo estamos haciendo, de haber desplegado en los mayores bancos del mundo tantos trabajadores digitales como humanos tienen, es decir, convertirnos en el mayor empleador del mundo de trabajadores digitales. Ese es nuestro objetivo. Y empezamos obviamente en banca. Pero el cambio es muy real y hay otros que tienen que ver, y perdona por el tiempo, No. Hay otros que son también sociológicos, o sea, y es algo que yo suelo hablar mucho y me voy, pero el tema de las redes sociales con los vídeos de IA, el tema de hiperpersonalización del contenido, de brain rot que se dice, la gente no entiende cómo nos va a extraer, o sea, hay temas muy malos también o que hacen falta ser vistos, no todo es oro. Hay temas de contenido y de fraude y de demás que son muy serios y que yo creo que la gente no se está tomando en serio. Yo a mi familia se lo digo, ya no te puedes creer nada de lo que ves. No se puede, y que te diga que sí, miente. No te puedes ni creer de lo que ves ni de lo que escuchas. Y yo creo que eso va a tener un efecto sociológico. Entonces, ¿qué es eso? Una revolución. Literal. Y es lo que yo veo que en los próximos 3-4 años va a pasar. Y son muchas cosas. Víctor. Yo me alegro de escuchar a David mucho, porque todos esos casos de uso que implementáis... Van para ti. Van para mí. O sea, todos estos casos de uso, esta explosión en modelos de IA que tienen que ejecutarse en algún sitio, significan un build-out, una construcción de data centers. No construimos igual de rápido que gente como David explora casos de uso, ni tenemos líneas eléctricas con la misma capacidad de distribuir energía, ni crear nuevas líneas de transmisión de energía para alimentar esos data centers. Entonces, ahí hay un primer, para nosotros, súper interesante, porque nuestro mensaje es más potente, si cabe, ¿no? Somos capaces de aprovechar más la infraestructura, el CAPEX que las empresas están invirtiendo, somos capaces mejor de explotarlo, reducimos consumos de energía, por lo tanto, menos necesidad de construir centrales,
O sea, yo creo que en los próximos años, y si todo sigue la curva en la que está teniendo, para nosotros va a ser unos años muy, muy, muy potentes. Tengo que decir solo de eso, perdona, es que es un punto que tiene razón con una cosa. Matemáticamente no hay suficiente energía para la demanda de ella que va a haber en los próximos 10 años. No hay. Entonces, por eso se espera que nos ayude a descubrir nuevas formas de... Que lo hablen en el panel Sí. siguiente. Bueno, Sandra, ¿qué nos quieres decir? Yo estoy muy contenta con este tipo de proyectos porque nos ayuda a poner la infraestructura para que nosotros sigamos poniendo el capital, trabajando para mejorar lo que es la economía real, ¿no? Yo no te voy a hablar de lo que puede pasar el próximo año en el mundo del comercio internacional, de la globalización, porque podemos estar aquí otra hora. Desde el punto de vista de Twinkle, la pregunta era ¿qué puede pasar para que esto sea un éxito si estamos aquí el próximo año? Bueno, Twinkle será el año que viene una compañía rentable, que es un hito muy importante en lo que es el momento de escalabilidad, y estaremos consolidando nuestra expansión que hemos empezado este año en Estados Unidos y en el norte de Europa. Y bueno, pues en ese sentido seguiremos agregando talento también, estamos buscando talento, y que el mundo, del punto de vista del comercio internacional, evolucione. Es que si la inteligencia artificial no ayuda a la economía real, mal vamos. O sea que, oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Yo iba a contar una batalla, pero no me va a dar tiempo. Entonces os la cuento en el café. Bueno, es que era una chorrada. Mira, es que hablando de la temática, Mateo, te quito un minuto. Con la temática esta del mar de emprendimiento, cuando yo estaba tomando notas, me venía a la cabeza lo que yo creo que es la gesta de la historia de la humanidad más grande que ha habido, ni la IA ni nada, que es cuando Magallanes y Elcano dan la vuelta al mundo. Empieza Magallanes y termina Elcano. Los portugueses. Exacto, los portugueses. Efectivamente. Entonces, creo que es la gesta más increíble que ha habido en la historia de la humanidad. Y me venía, tomaba notas y me venía a la cabeza. Entonces, cuando Elcano termina de dar la vuelta al mundo y llega al puerto de Sanlúcar en 1522, le escribe una carta a Carlos V, ¿no? Entonces, en esa carta le empieza a contar todas las penurias que habían pasado durante 3 años, que bueno, estuvieron a punto de morir, o sea, bueno, una travesía durísima. Entonces, en esa carta pues, le pedía pues, para los marineros que habían sobrevivido pues, unas stock options, unas phantom shares, algunas cosas un poco para remunerar el esfuerzo. Y entonces Elcano le termina diciendo a Carlos V en la carta: Majestad, además de haber llegado a las Molucas, que era el objetivo primero del viaje, las Islas de las Especias, hemos conseguido dar la vuelta a toda la redondez del mundo. Punto. Lo dejó ahí como diciendo, y ahora que venga otro y lo iguale, ¿no? Entonces, eso es lo que os deseo yo a vosotros que estáis aquí y a todos los emprendedores que están hoy con nosotros, que seáis capaces de dar la vuelta al mundo, que triunféis en vuestros proyectos y el año que viene nos juntemos otra vez para seguir hablando de esto. Muchas gracias.